Un pastor humilde tenía un pequeño rebaño de ovejas en un valle fértil hasta que una gran sequía llegó a su tierra. Una a una, sus ovejas murieron de sed, mientras los vecinos huían abandonando sus esperanzas. Pero cuando su última oveja, la más débil de todas, estaba agonizando, él decidió cavar un pozo con sus propias manos. Y cuando todos reían de su fe, encontró una fuente milagrosa que transformó el valle en un oasis y trajo de vuelta a todos los que habían huido. Hace muchos años, en un valle rodeado de colinas suaves donde el pasto crecía verde y abundante, vivía un pastor llamado Elías. Era un hombre de pocas palabras y mucha bondad, conocido en toda la región por el cuidado amoroso que daba a su pequeño rebaño. No tenía muchas ovejas, apenas 12, pero cada una de ellas tenía un nombre y un lugar especial en su corazón. Por las mañanas, cuando el sol apenas pintaba el cielo de naranja, Elías salía con sus ovejas hacia los pastos más tiernos. Conocía cada rincón del valle, cada arroyo cristalino, cada sombra donde sus ovejas podían descansar del calor del mediodía. Los otros pastores de la aldea tenían rebaños mucho mayores, cientos de ovejas que llenaban los campos con sus balidos. Pero Elías nunca sintió envidia. Él sabía que Dios le había dado exactamente lo que necesitaba, y con eso su corazón estaba en paz. En las tardes, cuando regresaba con su rebaño, Elías se arrodillaba junto al pequeño arroyo que atravesaba su propiedad y daba gracias al Creador por otro día de vida, por el agua fresca, por el pasto verde, por la salud de sus ovejas. Los vecinos a veces se burlaban gentilmente de su devoción. «Elías ora demasiado», decían entre risas, como si Dios necesitara oír tantas gracias por tan poco. Pero Elías solo sonreía. Él sabía que lo poco en las manos de Dios es más que suficiente. Su vida era simple pero llena de propósito. Cada noche, antes de dormir, contaba sus 12 ovejas una por una, acariciando la lana de cada una, asegurándose de que ninguna tuviera heridas o estuviera enferma. Había una en particular, la más pequeña y frágil del rebaño, a la que llamaba Luna, porque había nacido en una noche de luna llena. Luna era la última que había nacido, y desde el principio fue diferente. Era más débil que las demás, más lenta para caminar, y siempre se quedaba atrás cuando el rebaño se movía. Pero Elías la cuidaba con especial ternura, la cargaba en sus hombros cuando el camino era muy largo, le daba las mejores hierbas para comer. Entonces, sin advertencia, llegó el cambio. Un año, la primavera no trajo las lluvias esperadas. Los cielos permanecieron secos y despejados, día tras día, semana tras semana. Al principio, nadie se preocupó demasiado. «Las lluvias llegarán», decían los aldeanos. «Siempre llegan». Pero pasó un mes, y luego otro, y las nubes no aparecieron. El arroyo que atravesaba la propiedad de Elías comenzó a adelgazarse, su caudal cristalino reduciéndose a un hilillo débil. El pasto verde empezó a volverse amarillo, luego marrón, y finalmente se convirtió en tierra seca y agrietada. Los otros pastores, alarmados, comenzaron a llevar sus grandes rebaños hacia otras regiones, buscando tierras donde aún hubiera agua y vegetación. «Elías, ven con nosotros», le dijeron. «No hay futuro aquí. La sequía matará todo lo que quede». Pero Elías miró su pequeño valle, la tierra que había sido tan generosa con él durante tantos años, y sintió en su corazón que debía quedarse. «Dios proveerá», les dijo con serenidad. Los vecinos se marcharon uno tras otro, llevándose sus pertenencias, sus familias, sus animales. Pronto, el valle que había estado tan lleno de vida quedó casi vacío. Solo quedaron algunos ancianos demasiado cansados para viajar, y Elías con su pequeño rebaño. El arroyo se secó completamente. Elías tenía que caminar cada día más lejos, hacia un pozo comunitario en el centro de la aldea, para traer agua en cántaros pesados para sus ovejas. Era un trabajo agotador bajo el sol implacable que quemaba sin misericordia. Su piel se oscureció y agrietó. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos y heridas. Pero cada mañana se levantaba y repetía su labor con la misma dedicación de siempre. Oraba mientras caminaba.
Señor, tú que hiciste brotar agua de la roca para tu pueblo en el desierto, tú que conoces cada gorrión que cae, conoces también mis ovejas. Confío en ti. Pero la sequía no cedía. El pozo comunitario comenzó a bajar su nivel peligrosamente, y entonces comenzó lo inevitable. Una mañana, Elías encontró a una de sus ovejas tendida en el suelo, sin vida. Había muerto durante la noche, consumida por la sed y el agotamiento. El dolor atravesó su pecho como una espada. La enterró con sus propias manos, llorando mientras cavaba. «Perdóname», le susurraba a la tierra. «Perdóname por no poder salvarte». A la semana siguiente murió otra, y luego otra más. Una por una, las ovejas que había cuidado con tanto amor comenzaron a perecer. Los ancianos que quedaban en la aldea le decían que era un tonto. «Elías, deja ir las que quedan. Vete mientras aún puedes. No tiene sentido quedarse aquí esperando la muerte». Pero Elías no podía abandonarlas. No podía dejar atrás a las que aún respiraban. Pasaron los meses y el valle se convirtió en un desierto. El polvo cubría todo. El viento soplaba caliente y seco, llevándose las últimas esperanzas. De las 12 ovejas de Elías, solo quedaban 3, y de esas 3, Luna era la más débil. Apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban opacos y hundidos. Elías la cargaba en sus brazos durante todo el día, tratando de mantenerla a la sombra de su propio cuerpo, dándole el agua que él mismo necesitaba. El pozo comunitario finalmente se secó por completo. No quedaba una sola gota. Los últimos ancianos que habían resistido en la aldea también se preparaban para partir. «Esto es el fin», decían con resignación. «Dios ha abandonado este lugar». Pero Elías no podía aceptar esas palabras. Esa noche, mientras sostenía a Luna en sus brazos bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, habló con Dios desde lo más profundo de su alma. «Señor, no entiendo tus caminos. He perdido casi todo lo que amaba. Mis ovejas han muerto una por una, y pronto esta pequeña también morirá. Los hombres dicen que me has abandonado, que soy un necio por haber confiado en ti. Pero yo sé que tú eres fiel, incluso cuando no veo el camino. Si es tu voluntad llevarme también a mí, que así sea. Pero te ruego, Señor, si hay alguna manera de salvar a esta pequeña criatura inocente, muéstramela. Ella no merece morir por mi terquedad». Las lágrimas corrían por su rostro curtido mientras acariciaba la lana sucia y áspera de Luna. Cuando amaneció, algo había cambiado en Elías. Una certeza extraña e inexplicable había entrado en su corazón durante la noche. Se levantó con una determinación que no sentía desde hacía meses. Miró hacia el lugar donde alguna vez había corrido el arroyo cristalino, ahora solo un cauce seco y agrietado. Y supo lo que tenía que hacer. Tomaría su vieja piqueta, la que usaba para arreglar cercas y mover piedras, y cavaría. Cavaría hasta encontrar agua. Los ancianos de la aldea lo vieron salir esa mañana con la herramienta al hombro, caminando hacia el lecho seco del arroyo, y negaron con la cabeza. «Ha perdido la razón», murmuraron. «El sol le ha quemado el cerebro. No hay agua bajo esa tierra. Si la hubiera, el pozo no se habría secado». Pero Elías no escuchaba las voces de duda. Llegó al punto donde el arroyo había sido más profundo y comenzó a cavar. La tierra estaba dura como piedra, cocida por el sol implacable. Cada golpe de la piqueta enviaba chispas y apenas lograba arrancar pequeños trozos de tierra compactada. Sus manos, ya heridas, comenzaron a sangrar con el esfuerzo. El sudor empapaba su ropa y se mezclaba con el polvo, cubriendo su cuerpo con una capa de barro seco. Pero seguía cavando, golpe tras golpe, metro tras metro. El sol subía en el cielo y el calor se volvía insoportable, pero Elías no se detenía. Bebía pequeños sorbos del último cántaro de agua que le quedaba y volvía a su labor. Al mediodía, uno de los ancianos se acercó. Era Tobías, un hombre que había conocido a Elías desde que era niño. «Hijo», le dijo con voz cansada, «esto es una locura. No hay agua aquí.
Estás desperdiciando tus últimas fuerzas en una esperanza vana. Abandona este lugar. Salva tu vida mientras aún puedes. Elías se detuvo por un momento, apoyándose en la piqueta, jadeando. Tobías, toda mi vida he confiado en Dios. Cuando tenía poco, Él me lo multiplicaba. Cuando estaba perdido, Él me mostraba el camino. No voy a dejar de confiar ahora, cuando más lo necesito. Si Él quiere que encuentre agua, la encontraré. Y si no, al menos moriré sabiendo que hice todo lo que estaba en mis manos. Tobías negó con la cabeza tristemente y se alejó. Esa tarde, los últimos habitantes abandonaron la aldea. Elías quedó completamente solo. Siguió cavando mientras el sol descendía. El hoyo ya tenía casi la altura de un hombre. Sus brazos temblaban con cada golpe. Su visión comenzaba a nublarse por el agotamiento y la deshidratación. Cuando la noche cayó, tuvo que detenerse. Salió del hoyo con dificultad, arrastrándose más que caminando, y regresó a su pequeña casa. Luna yacía donde la había dejado, respirando apenas, cada aliento un pequeño milagro. Las otras 2 ovejas también estaban tendidas, demasiado débiles para moverse. Elías se dejó caer junto a ellas. Bebió el último sorbo de agua de su cántaro y mojó los labios de Luna con sus dedos húmedos. «Resiste, pequeña», le susurró, «solo un poco más». Pero a la mañana siguiente, cuando despertó, encontró que las otras 2 ovejas habían muerto durante la noche. Solo quedaba Luna, y ella estaba peor que nunca. Su respiración era tan débil que Elías tenía que poner su oído junto a su nariz para saber que aún vivía. Algo se rompió dentro de él. Se arrodilló allí, en medio de ese valle muerto, con la última de sus ovejas muriendo en sus brazos, y gritó al cielo: «Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Dónde estás? He confiado en ti con todo mi ser y todo se ha desmoronado. No tengo nada más que dar». Su voz se quebró en sollozos. El silencio del valle respondió a su grito. Solo el viento soplaba entre las ruinas. Pero entonces, en medio de ese silencio terrible, sintió algo. No era una voz audible, sino una presencia. Una paz que no tenía sentido en medio de tanta desesperación. Y en su corazón escuchó palabras que no venían de su propia mente. «Elías, yo nunca te he abandonado. Levántate. Regresa al pozo. Tu recompensa está cerca». Elías abrió los ojos, confundido. ¿Había imaginado esas palabras? ¿Era solo su mente quebrada jugándole trucos? Pero la certeza en su pecho era tan real como el suelo bajo sus rodillas. Se puso de pie lentamente, sus piernas apenas sosteniéndolo. Cargó a Luna con ternura infinita y caminó hacia el hoyo que había comenzado a cavar. Esta vez no llevaba el cántaro de agua. No quedaba agua para llevar. Bajó al hoyo con Luna en sus brazos, la depositó suavemente a un lado en la sombra y tomó la piqueta. «Señor», oró en voz baja, «no sé cuántos golpes más puedo dar. Mi fuerza se ha ido, pero confío en ti hasta el último aliento». Y levantó la piqueta una vez más. El primer golpe fue débil, el segundo apenas movió la tierra. Sus brazos temblaban violentamente. El tercer golpe fue aún más débil. Las lágrimas nublaban su visión. «Por favor, Señor», susurró, «por favor». Y dio un último golpe con toda la fuerza que le quedaba. La piqueta atravesó una capa de roca y, de repente, sintió que algo cedía. Un sonido extraño, como un suspiro profundo de la tierra misma, resonó en el hoyo Selne. Y entonces brotó. Un chorro de agua cristalina y pura comenzó a surgir del suelo, primero como un hilo delgado, luego más fuerte, más abundante, hasta convertirse en un manantial generoso que llenaba el hoyo rápidamente. Elías cayó de rodillas, incrédulo, mientras el agua fría y milagrosa le mojaba las piernas, subía por su cintura. «Gracias, Dios mío, gracias», gritaba entre lágrimas y risas, con los brazos levantados al cielo. El agua seguía brotando, limpia y fresca como ninguna que hubiera visto antes, como si viniera directamente del corazón de la tierra, de las manos mismas del Creador. Tomó a Luna en sus brazos y la sumergió parcialmente en el agua.
La pequeña oveja, que había estado al borde de la muerte, abrió los ojos lentamente. Elías le dio de beber con sus manos ahuecadas, vertiendo el agua bendita en su boca reseca. Luna bebió con desesperación al principio, luego más calmadamente, y ante los ojos maravillados de Elías comenzó a revivir. El color volvió a sus ojos. Su respiración se hizo más fuerte y regular. Sus patas, que habían estado tan débiles, comenzaron a moverse. En cuestión de minutos, Luna estaba de pie, temblando pero viva, bebiendo directamente del manantial que seguía fluyendo sin cesar. Elías la abrazó contra su pecho, llorando de gratitud. «Viviste, pequeña. Dios no nos abandonó, nunca nos abandonó». El agua continuaba brotando con tanta fuerza que pronto comenzó a desbordar el hoyo y a correr por el antiguo cauce del arroyo. Elías salió del pozo con Luna en sus brazos y observó el milagro que se desplegaba ante sus ojos. El agua corría por el valle seco, creando un río nuevo y brillante bajo el sol. Donde tocaba la tierra muerta, parecía traer vida instantánea. La tierra bebía desesperadamente después de tantos meses de sequía. Y Elías supo, con absoluta certeza, que este manantial no se secaría. Era un regalo eterno del cielo, una recompensa por su fe inquebrantable. Construyó rápidamente un pequeño canal para dirigir el agua hacia los campos resecos, y esa misma tarde comenzó a ver los primeros brotes verdes asomándose tímidamente de la tierra que había sido un desierto. La noticia del milagro se extendió como el fuego. Los ancianos que habían partido apenas unos días antes fueron los primeros en escucharlo de viajeros que pasaban por el camino. ¿Has oído? En el valle abandonado, donde no quedaba nada vivo, ha brotado un manantial. Dicen que es agua pura como ninguna otra, que fluye sin parar. Tobías no podía creerlo. Regresó inmediatamente con otros aldeanos, y cuando vieron el agua cristalina corriendo abundantemente por el valle, cayeron de rodillas asombrados. «Elías tenía razón», murmuraban. «Dios sí proveyó. Nosotros dudamos, pero él confió hasta el final». Tobías abrazó a Elías con lágrimas en los ojos. «Perdóname, hijo. Llamé tu esperanza una locura. Pero era la única cordura verdadera en medio de nuestra desesperación». En las semanas siguientes, las familias que habían huido comenzaron a regresar. Vieron el valle transformándose rápidamente. El pasto verde crecía exuberante donde antes solo había tierra muerta. Los árboles que habían perdido todas sus hojas comenzaron a reverdecer. Las flores silvestres brotaban por todos lados, pintando el valle con colores que no habían visto en más de un año. Y el manantial seguía fluyendo, generoso e inagotable, como una promesa cumplida del cielo. Los pastores trajeron de vuelta sus rebaños, que ahora bebían del agua abundante que Dios había provisto a través de las manos fieles de Elías. El valle no solo recuperó lo que había perdido, sino que se volvió más próspero que nunca. El agua del manantial era tan pura y abundante que atrajo a gente de regiones lejanas. Nuevas familias llegaron para establecerse allí, y la pequeña aldea creció hasta convertirse en un pueblo próspero. Elías construyó un nuevo rebaño, mucho más grande que el que había tenido antes. Pero Luna siempre tuvo un lugar especial. Era la prueba viviente del milagro, la oveja que había sido salvada cuando no había esperanza humana posible. Los niños del pueblo venían a escuchar la historia del pastor que cavó un pozo cuando todos dijeron que era imposible, que confió en Dios cuando todos los demás habían perdido la fe. Y Elías les contaba la historia con humildad, siempre señalando hacia el cielo. «No fui yo quien hizo el milagro», les decía. «Yo solo sostuve la piqueta. Fue Dios quien hizo brotar el agua. Yo solo di un paso de fe cuando no podía ver el camino. Fue Dios quien iluminó cada paso siguiente». Construyeron una pequeña piedra conmemorativa junto al manantial con una inscripción sencilla. «Aquí, Dios proveyó cuando el hombre desesperaba». Y se convirtió en un lugar de oración para todos los que pasaban por allí. Los que llegaban con corazones cargados de dudas y desesperanza se arrodillaban junto a esas aguas y encontraban renovación no solo para sus cuerpos, sino para sus almas. Porque la historia de Elías les enseñaba una verdad eterna: que Dios nunca abandona a los que confían en Él,
incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando todos los demás dicen que es el fin, incluso en la noche más oscura antes del amanecer. Los años pasaron y Elías envejeció rodeado de abundancia y amor, pero nunca olvidó los días de sequía, porque fueron esos días los que forjaron su fe en acero inquebrantable. Nunca olvidó el momento en que su última oveja estaba muriendo y él no tenía nada más que dar, excepto un último golpe de piqueta y una oración desesperada. Porque fue en ese momento de total rendición, cuando soltó todo control y puso todo en las manos de Dios, que el milagro sucedió. Y esa lección la llevó consigo hasta el final de sus días. Que la esperanza verdadera no se basa en lo que vemos con nuestros ojos o entendemos con nuestra mente limitada, sino en la fidelidad inquebrantable del Dios que nos creó, que nos ama y que nunca, jamás nos abandona. Porque cuando perdemos toda esperanza humana, es precisamente cuando la esperanza divina puede manifestarse en toda su gloria. Cuando nuestras fuerzas se acaban, las fuerzas de Dios apenas comienzan. Cuando cavamos nuestro último hoyo en tierra seca, confiando contra toda lógica, es cuando Él hace brotar manantiales en el desierto. Esta es la promesa eterna, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, que los que confían en Él nunca serán avergonzados, que los que lloran en la noche recibirán alegría por la mañana. La esperanza en Dios nunca es vana, ni siquiera cuando todo el mundo dice que lo es. Porque Dios siempre tiene la última palabra, y esa palabra es siempre vida, siempre provisión, siempre milagro para los que creen. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.